¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días en el norte del país y buenas tardes en el resto del país. Gracias por estar nuevamente en la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, REMUPS, y estar con nosotros un mes más a punto de cerrar el año. Esta entrevista justo tiene que ver con este mes que estaremos abordando. Bueno, aunque ya estamos cerrando, vamos a iniciar a hablar en nuestras redes sociales del consumo nocivo de sustancias y hoy nos acompaña la doctora Berenice Rubio. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a la Universidad Rosaritense por proporcionarnos la información y el contacto con usted para dialogar y conversar respecto a esta situación que tiene diferentes aristas, diferentes formas de poder ver la problemática, las situaciones, problemas y los fenómenos que el consumo de sustancias provoca a nivel personal, a nivel colectivo, y que somos todos nosotros quienes, las personas que estamos dedicadas en alguna parte o en alguna medida a la promoción de la salud, que debemos generar acciones, compromisos, políticas y estrategias para poder brindar a nuestra población, académicos, docentes, administrativos y desde luego estudiantes, recursos para poder abordar temas de esta naturaleza. La doctora Berenice Rubio es médico justo tiene una formación en medicina, ha trabajado en múltiples hospitales y desde luego su experiencia le permite poder acompañarnos hoy y dialogar y compartir sus reflexiones respecto a estos temas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar inicio, como bien les decía, este tema da para mucho. Hoy solamente tenemos unos 22 minutos para abordarlo, pero bueno, dejaremos puntos claves en ese sentido. Doctora, para empezar, el consumo de sustancias nocivas para la salud ha sido una situación que ha complejizado la vida de muchas personas, familias y contextos sociales. ¿Cuál considera usted o cuáles considera usted que han sido los factores que los han provocado, permitido o favorecido? Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que nos encontramos en el norte del país y buenas tardes a los que se encuentran en el centro y en el sur. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. En cuanto a la pregunta, hay muchos factores que influyen. Uno de ellos es un factor emocional, social y cultural, ¿ok? En cuanto a, por ejemplo, los factores de educación, nos encontramos en la falta de educación. Es un factor que influye, ¿ok? La prevalencia al alto consumo de sustancias, que son, hay sustancias legales, sustancias ilegales, que van a influir. También la prevalencia de los factores como enfermedades psiquiátricas. Tenemos cada día más pacientes con depresión, depresión crónica. Lo vimos mucho en la pandemia, ¿ok? Tuvimos un alto índice de pacientes con problemas de depresión, ansiedad, por la misma enfermedad de COVID, ¿okay? Que lo vimos desde el 2019, en marzo, que empezó en México, ¿okay? Marzo de 2020 aproximadamente. Tuvimos un alto índice de pacientes con depresión y ansiedad, y esto condicionante a que los pacientes estuvieran en casa y pudieran influir en que tuvieran más consumo de sustancias. Claro, entonces aquí podemos comenzar a identificar, doctora, a partir de lo que nos comenta, que los factores pueden ser variados, ¿no? Desde situaciones de comorbilidad, porque pueden ser pues, situaciones de comorbilidad, situaciones que se detonan a partir de una situación personal o de una necesidad particular, o justo situaciones como que engloban, ¿no? Justo la pandemia, que fue algo social que vivimos todos y que esto va a detonar ciertos factores para llegar a este consumo de sustancias legales o ilegales. A partir de ese contexto, ¿qué podemos considerar como estas sustancias legales o ilegales, doctora? ¿De qué contexto? Bajo esta mirada, ¿no? Estamos mencionando que hay legales e ilegales. Yo sé que regularmente las personas los podemos identificar, pero a veces, por ejemplo, nunca mencionamos la sal como una sustancia nociva para la salud o el azúcar, ¿cierto? Así es. Y que están dentro del ámbito legal, ¿no? Porque lo consumimos en la O mayoría como de los bien, países. por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de el tabaco. Es legal a partir de los 18 años, pero es ilegal el consumo
en personas menores de 18 años. Otra sustancia, el fentanilo, que ahorita es una droga que está en el plus. Realmente el fentanilo es una droga, una sustancia que legalmente lo utilizamos para el dolor crónico, pero ilegalmente se ha estado utilizando para el abuso, ¿no? Entonces, en laboratorios clandestinos que se ha utilizado. Entonces, hay drogas que realmente, o sustancias que realmente su propósito eran de forma legal para dolor, para muchas causas, pero las hemos estado utilizando desfavorablemente para cosas ilegales. Entonces, sí hay bastantes drogas, ¿ok? Me refiero al fentanilo porque pues sí es una droga, como todos hemos escuchado, ahorita pues es malamente la droga de moda, podríamos decirlo así, pero realmente es una sustancia muy buena, muy favorecedora para el dolor, pero la hemos estado utilizando desfavorablemente para el uso ilegal. Claro, justo, y creo que acabas de explicar algo sumamente vital, ¿no? Hay sustancias que han sido y servido para, pero que el abuso de estas puede provocar una situación drástica en la vida personal y bueno, también en las industrias, ¿no? Cómo usamos de manera inadecuada en la industria de diferentes tipos esas sustancias. Esto, justo como nosotros no aprendemos como personas y como sociedad a tener una medida justa de las cosas, ¿sí? Abusamos de muchas cosas, tendemos a que este abuso a lo largo del tiempo justo ha llevado a que estigmaticemos a las personas usuarias de sustancias. ¿Cómo replantear la mirada y la perspectiva como sociedad? Porque muchas veces las personas tenemos una mirada muy discriminatoria o estigmatizante ante este consumo inmoderado. Así es. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo el abuso de sustancias, considerarlo médicamente, se considera como una enfermedad. Primero es lo que tenemos que hacer. Valorar ver que es una enfermedad, ¿ok? Cuando ya se está abusando, ¿ok? Y como una enfermedad se tiene que primero tratar, ¿ok? O primero hacer al paciente que esté consciente de que es una enfermedad, que tiene una enfermedad. Después hay que, primero la vamos a identificar. Después de identificarla, vamos a diagnosticarla y luego tratarla, ¿ok? Esas son las tres fases. Primero es identificar qué enfermedad tiene o cuál es el abuso de qué sustancia, porque de acuerdo a la sustancia que se está abusando, pues va a ser el tratamiento, va a ser cómo vamos a conllevar. Primero es la identificación, después hacer un diagnóstico y hacer que el paciente o la persona que esté consumiendo algún tipo de sustancia esté consciente de que se está haciendo un abuso y después hacer un tratamiento, ¿ok? Ya teniendo estas tres bases, podemos darle un seguimiento al paciente, ¿ok? Pero tratarlo, no discriminarlo, nunca, nunca. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, un drogadicto, nunca, nunca poner ese nombre, sino que tiene una enfermedad, ¿ok? Y ver si de esta enfermedad tiene una base, porque, por ejemplo, el paciente puede tener un abuso por depresión, un abuso por bullying, un abuso de sustancias por muchas cosas. Hay que escarbar siempre por qué está haciendo este paciente. A lo mejor sufre de violencia, a lo mejor en su trabajo, o en su casa, a lo mejor es una madre de familia que sufre algún tipo de violencia familiar, etcétera. Entonces, siempre hay que escarbar, hay que ver de dónde viene la raíz del problema, identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo. Claro. Y no abordarlo como regularmente lo abordamos, ¿no? Que es acusando, ¿cierto? Que esto Yes. es acusando. Bueno, creo que tú acabas de decir algo bien, bien, bien vital en ese sentido, ¿no? El todo. Las personas, y aquí aplica también, son más que un diagnóstico, porque son personas en esencia, ¿no? Valorando esa parte de la humanidad. Y claro, esta parte que tú determinas justo, la mirada amplia sobre lo que sucede, no sobre la punta del iceberg, ¿no? Hay más allá de lo que se está representando y de lo que está viviendo el paciente o la persona. Muchísimas gracias, maestra. A partir de esto, hoy en día sabemos que en México existe una política sumamente fuerte, justo en relación a la reducción de riesgos y daños, que es un programa a nivel nacional. ¿Cómo colaborar con esta estrategia? Porque a veces no la conocemos, a veces
seguimos mirando y atendiendo las adicciones, que yo creo que igual aquí podemos aclarar un poquito antes de seguir con esto. ¿Cuándo hay una adicción? ¿Nos pudieras dar algunos datos de cuándo sí considerar que existe una adicción y no? Porque yo puedo decir, ay, es que tú estás abusando cuando regularmente comenzamos a consumir alcohol, ¿no? Es que ya estás abusando. No, 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 yo lo controlo, yo lo controlo. ¿Cuándo podemos ver que es una adicción? Ok, primero que nada, y antes de que se me pase, hay una guía que la Secretaría de Educación Pública está ahí en línea. Si gustan, les puedo mandar el documento. Es un documento en PDF donde es una guía para nosotros como maestros, ¿ok? Nos define cómo atender una adicción, los tipos de adicciones, viene desglosado cómo tratar, cuáles son los síntomas, porque es importante. A veces uno puede estar ocultando síntomas, ¿ok? O causas, y ahí podemos nosotros como maestros que estamos al frente, por ejemplo, de varios alumnos, uno como médico también en la consulta, a los odontólogos, etcétera, podemos identificar. Es una guía bastante práctica donde nos indica cada una de las adicciones, cómo poder valorar cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones, porque hay veces que también no sabemos las complicaciones. También es importante saber cómo están consumiendo ese tipo de drogas, cuáles son las drogas que ahorita están más utilizadas. Es una guía bastante práctica, ¿ok? Son pocas páginas, pero viene bien resumido todo lo que tenemos que saber y conocer como maestros, como médicos, como sociedad, como padres de familia también, porque nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, etcétera, cómo podemos ayudarlos a abordar todo este problema que cada vez ha ido en aumento. Como menciono igual, con la pandemia se disparó un considerablemente de casos y más en jóvenes arriba, la causa número, el inicio de drogas o de alguna sustancia en México es a los 13 años. Entonces, todo eso lo podemos observar en esta guía que es bastante importante, viene bien resumida, viene específicamente toda la guía, que es una guía hecha para maestros, ¿ok? Es una guía de abuso de sustancias que está bastante bien. Creo que todos deberíamos de conocerla porque aunque a veces podemos ver en las clases o lo podemos utilizar también en nuestras familias. Entonces sí es importante conocer y saber todo el abuso de estas sustancias. Claro, y algo que podemos también rescatar a partir de esto, ¿no? Que yo creo que estas guías maestras se las podemos compartir ahorita que acabe el video, la entrevista, y ponerlas en comentarios para que ellos tengan acceso. Nos comunicamos para eso. Y algo importante también de considerar cuando hay una adicción es cuando está limitando tu vida cotidiana, desde el aspecto escolar, familiar, personal, tu sueño saludable, tus hábitos de alimentación, cuando yo solamente estás concentrado y pensando en ese consumo o en esa situación que te está llevando a una adicción. Y a veces es importante, pero algo que sucede a las personas es que nunca conocemos nuestros límites de la comodidad e incomodidad, de la estabilidad, no estabilidad, de la gestión adecuada de nuestras emociones, sino por eso tenemos justo nosotros como personas conocernos para saber que algo está pasando diferente en nosotros y que entonces es muy probable que la visión que tiene la persona que está ahí al lado nuestro diciéndonos algo, tiene algo de sentido. Ok, maestra, regresando a la pregunta central, ¿qué hacer y cómo colaborar con la estrategia a nivel nacional de la reducción de riesgos y daños? Ok, ¿qué hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Regresando al área, nosotros como maestros, por ejemplo, hay muchas campañas, hay muchas guías, hay mucha información, ¿ok? Como es un problema ya a nivel mundial, hay muchas campañas, muchas conferencias, de hecho, que se dan en las que podemos intervenir y apoyar. Eso es muy importante, identificar si tenemos, por ejemplo, algún alumno, alguien en la sociedad que tenga un problema de adicción y poderlo encaminar, apoyarlo, ayudarlo. Es un tratamiento o es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que se va a involucrar al área médica, al área psicológica, ¿ok? Son varios factores, son muchas personas las que van a intervenir para poder ayudar a ese paciente, ¿ok? El área social también es importante, el familiar que esté también
junto con el paciente, que lo esté apoyando, el área educativa también o el área laboral. Si ese paciente es un paciente o una persona que trabaja, es importante que nos involucremos para poder apoyar. No solo dejar al tú solito, no. Todos vamos a intervenir. El área médica, el área psicológica, llevarlo a terapia, es un tratamiento multidisciplinario. Y con eso vamos a poder ayudar a que todo o el paciente que esté pasando por ese problema o el estudiante que esté pasando por el problema de abuso se sienta más en compañía, que se sienta abrazado por nosotros y poder salir del abuso. Claro, y saber que hay etapas, ¿no? Del nivel de consumo va a haber muchas etapas complejas, difíciles, y que a veces también las personas del círculo de apoyo, de esta red de apoyo, se van a desesperar, se van a agotar, se van a cansar, y por eso también dentro de este programa se plantea esa mirada, ¿no? También el cuidador, ¿cierto? También el cuidador, el que acompaña a la persona consumidora, también debe tener su propia intervención y su propio tratamiento para seguir comprendiendo esa realidad de lo que implica un consumo nocivo. Ok, maestra. Y a partir de aquí, yo sé que ya comenzamos a tener muy claro, ¿no? Ya tenemos muy claro y una visión amplia a partir de lo que nos estás diciendo, pero ¿qué más podemos hacer justo desde las instituciones que formamos parte de una red promotora de salud o desde las instituciones generando programas y acciones para poder prevenir, para poder promover estilos de vida saludable? ¿Qué más podemos hacer desde las instituciones donde tenemos a la comunidad cautiva? Desde las instituciones educativas, aparte de todo, siempre es pues promocionar, explicar todos los conocimientos que uno tiene, identificar, preguntar. A veces es preguntar por qué un alumno me está bajando de calificaciones. Hay que buscar si trae problemas en casa, si trae, o sea, siempre es preguntar. Yo, por ejemplo, en mis clases, siempre es preguntar cómo están, si tienen algún tipo de problema, para poder identificar si es un alumno que siempre llegaba a la escuela, estaba en sus clases y ahora es un alumno que está muy reservado, que está aislado. Hay que buscar si hay algún problema que esté para poder identificar y poder dar algún seguimiento. ¿Okay? Entonces, sí es importante nosotros como maestros poder estar observando, nosotros que estamos al frente de los alumnos, poder identificar si hay algún problema o alguien que esté con algún tipo de problema de abuso de sustancias. Sí, desde luego. Y además, creo que también algo importante, hacer red, ¿no? Hacer red súper en ese sentido. Por ejemplo, ahorita tú puedes compartir con otras escuelas, los que trabajamos en algunas situaciones podemos trabajar con otras escuelas, porque al final creo que algo que nos ha sucedido en la promoción de la salud, y no sé qué opinas al respecto, es que dependiendo quién esté al frente del programa o de la acción, puede tener una visión limitada, porque tú dijiste algo hace un momento, atender el consumo de sustancias nocivas es una visión multidisciplinaria, amplia, porque son múltiples factores los que atraviesan esta circunstancia y esta situación. ¿Qué más podemos aportarles? ¿Qué podría ser alguien que anda en este consumo? ¿Qué hacer para prevenirlo? ¿Qué hacer para promover estilos de vida saludable desde tu experiencia y desde la mirada institucional como una universidad promotora de salud? ¿Qué estrategias podemos recomendar a las personas? ¿Qué hacer para no caer en esto? O si caemos, ¿cómo le buscamos? Hay muchas formas. Siempre es, primero, pues evitar el abuso. Segundo, hacer algún tipo de actividad recreativa, algún tipo de actividad, involucrarlos en hacer algún tipo de deporte, en hacer algo que les guste, ¿ok? Algo fuera de la universidad, ¿ok? Hacer alguna actividad, siempre en las clases, por ejemplo, les pongo podemos hacer algún tipo de convivio donde se puedan estar relacionados entre ellos. En casa siempre les digo que hagan algún tipo de actividad, mucha comunicación, es bien importante. ¿Por qué? Para poder identificar cada uno de estos factores. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, pero principalmente involucrarlos en estar haciendo ya sea alguna actividad, cambiar hábitos alimenticios para que el estudiante o el paciente se sienta
más actividad, con más energía, con tener una meta específica, ¿ok? Hacer algo que les ayude a estar motivados. Hay que motivarlos para que, pues, evitar, pues, que caigan en algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad y que con ello evolucione o que contribuyan a que tengan algún tipo de sustancias. Claro, y además creo que hay un montón hoy en el sentido de apoyos y páginas también en Internet, en redes sociales, ¿no? Programas activos, programas súper activos que permiten informarte. Y aquí yo creo que para sumar algo más, para ir cerrando con estas recomendaciones, hay un factor que no hemos mencionado y que creo que es importante reflexionarlo. La reacción de los maestros, de los directivos y de los padres ante el consumo, ¿cierto? A veces reaccionamos de una manera muy errada. Un Violenta. poquito, a partir de ahí, maestra, ¿qué nos puedes comentar? Ay, se trabó un poquito. No le Así escuché que lo último. te decía que qué nos puedes comentar respecto a estas reacciones. ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué cuidar en las reacciones? ¿Qué hacer? La reacción, la primera reacción que muchos como padres tenemos o tienen es actuar de una forma enojada, una forma violenta, una forma de querer juzgar, ¿ok? O querer decir por qué estás haciendo esto, y no es la forma. Yo siempre, por ejemplo, en la consulta muchas veces me llegan padres de familia preguntándome, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Mi hijo está consumiendo tal droga, tal sustancia, no lo puedo controlar. Doctora, ¿qué puedo hacer? Siempre yo les digo que una forma es ir a terapia. Primero hay que ir con una nutrióloga o en alguien que sea un experto en abuso de drogas para que nos pueda guiar, ver cómo poder tratar a paciente primero, cómo puedo ayudar. Porque si nosotros mismos, si alguien me está diciendo, es que yo utilizo, estoy abusando de tal droga y yo de una forma, ya sea mal, le hablo a esa persona tampoco ya no va a tener la forma de podernos decir o contarnos las cosas. Siempre es importante nosotros, primero que vamos a ayudar a alguien, es nosotros estar bien informados, qué vamos a hacer, ver la manera, cómo hablarle, ¿ok? Y nosotros tratar de ayudar, no juzgar, nunca decir por qué esto es que tú es, no, siempre es tratar de solucionar el problema, porque al final de cuentas es un problema, entonces hay que ayudarlo, no hay que meterlo más en el problema, no hay que juzgarlo, no hay que decirles que es tu culpa, no, ¿por qué? Porque si no, esa persona se va a sentir mal y ya no nos va a poder, ya no nos va a decir más, se va a quedar, va a decir, no, es que mejor me quedo callado, mejor no digo nada, yo solito voy a resolver mis problemas, pero vemos que en vez de resolver los problemas, pues vamos aumentando. Entonces, uno como padre, uno como maestro, uno como sociedad debe apoyarlos. Y si no sabemos cómo apoyarlos, hay que unirnos, ¿ok? Hay que tomar nosotros también terapia, podemos tomar terapia individual, en familia, para poder apoyar a los estudiantes, a nuestra comunidad, a nuestros hijos. Es importante eso. Creo que lo dijiste muy claro. La información es primero conocer qué tipo de sustancia es, dónde puede estar consiguiéndola, con quién la está compartiendo, ¿no? O de dónde, en qué momentos, en qué escenarios. Y nunca acusar, porque siempre acusamos a los demás, ¿no? Acusamos el entorno. Entonces, recuperar información, sé que es una noticia muy fuerte, ¿no? Pero que hay que saberla gestionar. Y justo como lo indicas, ¿no? Desde la mirada de la psicología, de la nutrición, de la medicina y de todas las demás miradas que pudiera ser, infórmate primero y tampoco juzgues, porque a veces en las escuelas los directivos y los maestros es expulsar. Yo siempre he dicho algo, ¿no? Como director que soy de una institución, siempre digo, el hecho de que yo lo expulse, pierdo toda posibilidad de generar una estrategia para colaborar en justo, ¿no? En ese entendimiento de lo que está pasando con la persona, con la familia, con el entorno y cómo podemos ayudarle, pues no expulsando, ¿cierto? Hay que Así es. tomar las medidas y generar la estrategia adecuada y pertinente para las características de esa persona. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos cerrar en alguna recomendación, alguna reflexión que tú nos quieras dar para ir cerrando esta entrevista? Sí, muchas gracias.
Lo primero que tenemos que hacer, como ya lo mencioné, es identificar. Hay que identificar si alguien está abusando o alguien está consumiendo algún tipo de sustancia. Luego informarnos, hay que tomar información, hay que hablar con nuestros alumnos, hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablar con nuestra familia para poder ver la manera en que ir de mano. Siempre todos los tratamientos son multidisciplinarios, como ya lo dije, ¿ok? Es nosotros como docentes, nosotros como médicos, nosotros como familia, ayudarlos, apoyarnos de muchos expertos. Hoy en la actualidad hay muchas temas, muchas pláticas, conferencias, guías, hay mucho manejo que se le puede dar y que podemos ayudar. Hay muchas asociaciones también que ayudan mucho a los adolescentes y más hoy en día que posterior a la pandemia, como bien dije, se ha aumentado ha habido un aumento de fentanilo, de alcohol, de tabaco, de todo, ¿ok? Entonces es muy importante mantenernos informados, hay que ver qué están haciendo nuestros hijos, qué están consumiendo nuestros alumnos, dónde se están juntando, hay que ver todo para poder ayudarlos y para poder ver si hay un foquito de alarma donde podamos tomar y ver, hablar, obviamente si está pasando un caso en la escuela, hablar con nuestros directivos, con alguien cercano, explicar el tema, poder abordar al alumno y darle un seguimiento, que no se sienta que lo estamos juzgando, que no se sienta que le va a pasar algo, sino que al contrario, queremos ayudarlo. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Te anduve diciendo doctora maestra, bueno, pero haces las dos funciones, así que creo que no hay Okay. ningún problema. Recuerden a quienes nos están viendo y nos van a ver posteriormente, a nivel nacional hay una línea de la vida justo para escuchar, para atender y para tener estas charlas que a veces no podemos tener con alguien más. Recuerda que la línea de la vida es 800-911-2000 para que tú sepas que ahí, y además hay un montón de otras líneas también donde puedes llamar para ser escuchado, escuchada, y que a lo mejor te puedan recomendar algunas cosas de cómo, justo a partir de lo que estábamos comentando ahorita, pero a lo mejor algo más que puedas hacer para atender para atender algún consumo nociva o para colaborar con alguien que crees que está cayendo con un consumo nocivo. Además, creo que a partir de lo que nos dijo muy bien la doctora Berenice, capacitarnos es un elemento fundamental para todas aquellas personas que estamos al frente de instituciones, de programas y que colaboramos con otras personas. Capacitarnos es una estrategia pertinente y adecuada para tener una mirada mucho más amplia de las situaciones. Muchísimas gracias a la Universidad Rosaritense por habernos acompañado. Justo a partir de mañana, recuerden en las redes sociales de la REMUPS y el Instagram, estará la siguiente semana apareciendo información para seguir sumando a la reflexión y para seguir aprendiendo respecto al consumo nocivo de sustancias. Gracias a la doctora Yamin de la Universidad Rosaritense por apoyarnos en todo esto, por poner el contacto y desde luego para seguir formando parte de este programa de Universidad Anfitriona desde la Comisión de Difusión de la REMUX. Doctora, muchísimas gracias. Buena tarde. Ana Laura, gracias por acompañarnos en esta sesión para que la información le llegue a todas y todos. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bye.